disminución contundente de poder al interior con las últimas votaciones que logró una asamblea de una mayoría calificada de la oposición. Frente al tema concreto de ese cambio, digamos, casi que impensable hace pues, 1 año o 2 años, en el que uno veía al señor Diosdado Cabello como amo y señor de la asamblea, haciendo lo que quería en esa asamblea, incluso permitiendo hechos de violencia dentro de la asamblea, como lo vivieron con María Corina Machado hace ya un tiempo, cuando incluso fue golpeada dentro de la asamblea ante la tranquilidad de todos los oficialistas. Hoy en día, esa asamblea, ¿hasta qué punto puede cambiar las reglas de juego en el poder interno de Venezuela? Bueno, yo no sé cómo va a ser Maduro para gobernar con esa asamblea. Para él va a ser, primero, eso es un régimen hegemónico. Ellos nunca han tenido cortapisas, nunca han tenido... ¿Contradicción? Contradicción, la oposición, el otro, ellos no reconocen la existencia del otro y han podido hacerlo con todos los poderes públicos secuestrados. Ahora, el poder más importante, que es el de la asamblea, lo perdieron, y lo perdieron de manera calificada. Entonces viene la sustitución del Consejo Nacional Electoral y estoy seguro que la Asamblea va a voltear la tortilla con el Consejo Nacional Electoral, que abre las puertas para cambiar el reglamento del referéndum revocatorio y todas esas cosas. Está el tema del fiscal, el tema del contralor, el tema del defensor del pueblo. Entonces, la Asamblea con mayoría calificada en manos de la oposición es un instrumento de una fuerza superpoderosa. Es importante cuando existen este tipo de cambios internos, pues que la gente se entere. Si le restringe la televisión a la Asamblea Nacional, porque también cuando Diosdado Cabello manejaba la Asamblea, el presidente de la Asamblea tenía señal de televisión abierta cuando quisiera. En este caso está más restringida esta señal de televisión y han censurado la señal de televisión de la Asamblea ahora en manos opositoras. Bueno, el canal de la Asamblea no existe. Existe lo que publica el Nacional. Ajá. Y en las primeras de cambio hubo transmisiones de la Asamblea de parte de Globovisión, de Televen. O sea, salió al aire lo que estaba pasando ahí y todos los días sale algo. Sí. Y ahí por internet hay unos canales de televisión por internet que ves la Asamblea en vivo. Porque, sí, el streaming. Sí, porque uno de los cambios más importantes es que antes no entraban los periodistas. Aquello era secreto lo que sucedía. Nos dejaron otra vez entrar a ver qué hacen los legisladores. Interesante en una democracia, ¿no? Bueno, imagínate, toda la democracia del mundo pasa esto. Entonces, bueno, ya lo que sucede allá adentro se conoce, sí, se sabe. Hay 1000 maneras de tener acceso a la información. ¿Cuál debe ser la prioridad en los temas, según su análisis, según tu análisis, Miguel Enrique, la prioridad que debe tener la Asamblea en temas concretos? Han estado hablando mucho del tema económico y de decisiones importantes para lograr, sobre todo, solventar la crisis que hay en cuanto a la salud de los insumos médicos, incluso con una cifra muy impresionante, y es que Venezuela se ha convertido en el país de América Latina en el que la gente más se muere por falta de tratamiento al cáncer. Sí. El cáncer realmente no... en Venezuela se volvió una tragedia tener cáncer, porque no hay forma de controlarlo, de obviamente manejarlo desde el punto de vista médico. Ellos ya han empezado a tomar decisiones. Pero ¿cuáles crees que deben ser esas prioridades de la Asamblea Nacional? Bueno, es que la catástrofe es tan grande que todo es una prioridad. Hay cosas que prometieron hacer, como la ley de amnistía, el tema de los presos políticos, que es algo importante, y configurando, porque son 17 comisiones que hay en la Asamblea con los 17 temas más importantes. Esas 17 comisiones trabajando es algo insoportable para un gobierno, porque son mayoría calificada de la oposición. Entonces, hay el tema económico, hay el tema de todo esto de la salud, de la educación, de la inseguridad, son temas prioritarios. Entonces, hay que lograr que los ministros rindan cuenta, sino implementar sistemas de punitivos sobre los ministros que no rinden cuenta. Después el gobierno va a pedir aprobación de lo que están acostumbrados, que piden aprobación de cualquier cosa y la Asamblea se los aprueba. O algo peor, tenían leyes habilitantes donde ni siquiera pasaba por la Asamblea. Eso se acabó. Entonces, la Asamblea tiene muchas prioridades de acuerdo a la cantidad de situaciones caóticas que hay en Venezuela. Entonces, depende cómo vayan actuando, porque están preparando la ley de amnistía,
están preparando leyes que tienen que ver con los medios, eso es muy importante también, el tema de los insumos, el tema de las cadenas, el tema de todos estos temas que tienen que ver con los medios, el tema del sistema judicial. Podemos pasar una hora hablando de temas. Claro. ¿Cuál Todo es la es prioridad? prioritario. La prioridad es todo. Sí. O sea, la prioridad es que se organicen. Claro. La prioridad es que no empiecen a trabajar caóticamente porque tienen demasiadas cosas, como un niño que entra en un palacio lleno de caramelos, entonces no Claro, sabe qué y hacer. yo también quiero en ese sentido preguntarte hasta qué punto realmente quienes han ocupado esos escaños y quien está liderando la Asamblea está preparado desde el punto de vista democrático, pero enfrentando a un régimen que tiene de todo menos de democrático. Claro. Es decir, el fracaso no se lo pueden permitir. Es decir, si la oposición ya con la Asamblea fracasa, ya yo creo que podemos entrar ya en el peor tema de negativismo frente al futuro de Venezuela. No pueden fracasar. La Asamblea no va a fracasar. ¿Tú eres optimista frente al trabajo de ellos y que van a sacar adelante la democracia en Venezuela nuevamente? No, eso no. La Asamblea no va a fracasar por el camino que van. Hay gente con experiencia, Henry Ramos tiene mucha experiencia, están todos unidos. Julio Borges tiene muchas ideas para hacer cosas ahí, los partidos no tienen fisuras, no hay manera de romper esa unidad, porque bueno, pueden comprar un diputado, bueno, le quedan todavía 110. Entonces no hay manera de romper la unidad, no hay manera de sustituir la experiencia que tiene esa gente. O sea, hay un pacto para sacar a Maduro en 6 meses con un referéndum revocatorio desde un punto de vista constitucional. Todo está bien encaminado. Donde puede ocurrir algo es que Maduro no pueda gobernar con esa asamblea y la elimine del mapa, porque él va a no cumplir las decisiones de la asamblea. Y la asamblea va a aprobar leyes y ella no va a querer cumplirlas. Eso es lo que va a pasar. Entonces llega un momento donde entramos en un choque de trenes. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer Maduro? Actuar como actuaba Chávez, elimina la asamblea. Y el país, y la crisis económica, y los militares, y la comunidad internacional. O sea, ¿cómo va a manejar todas esas fuerzas que ahora las tienen en contra? Porque es que ni los colectivos los apoyan. Es decir, Maduro en este momento podemos decir que está encerrado en su propio laberinto. Está en régimen terminal. Él está en terapia intensiva con un cárcel terminal. El gesto de haber retirado los símbolos chavistas de la Asamblea, no el hecho de retirarlos, sino la forma en la que fueron retiradas, que fue con videos en el que de una forma como despectiva hablaba Henry Ramos a Lup, ¿eso había que hacerlo? Bueno, quizás se puede criticar el lenguaje que utilizó, pero eso era alguien firmándolo no oficial, no era una cosa, no era un acto. No era oficial, no efectivamente. Era oficial. Ahora, lo que sí es importante es que quedó claro ante el país que quien manda la asamblea es Henry Ramos. O sea, los venezolanos en general están acostumbrados a un régimen tan autoritario, tan arbitrario, que todavía no tenían en la cabeza que la asamblea cambió de dirección, el poder ahí cambió. Cuando Henry Ramos hace eso y que todo el país se enteró, ahí quedó claro que él es el jefe. Sí, pero ¿qué pensará un chavista que votó por la oposición? Porque la oposición tuvo muchos votos chavistas, descontentos con, digamos, el manejo que Maduro le ha dado a su gobierno y cansados de tener que hacer horas y horas de fila o de cola para poder comprar medio pollo. Entonces, de todas maneras, hay un público chavista que la oposición tiene que ganarse y tiene que convencer que definitivamente se van a trabajar por ese pueblo descontento y que esto no va a ser una guerra de simbología de poderes. Bueno, sí, claro. Mucha gente votó por una asamblea y no sabe cuál es el proyecto de la asamblea. Igual cuando votaron por Chávez no sabían qué era lo que Chávez iba a hacer. Y de hecho lo que él prometió hizo lo contrario. Eso pasa en muchas partes cuando se vota en contra de algo, no en pro de algo. El voto fue un voto de rechazo al régimen de Maduro, al descalabro que vive Venezuela. Entonces el papel de la oposición es realmente darle una esperanza con un proyecto de cambio, cómo hacer para que la gente vea que esta oposición va a construir algo distinto que le va a mejorar sus condiciones. Bueno, eso es el trabajo que tiene que tener la oposición venezolana. Y ese voto protesta cumplió un papel fundamental porque también hubo un momento en la crisis venezolana que en América Latina llegamos a pensar que la única salida que podía tener Venezuela era realmente una confrontación tan intensa a nivel interno que podría ser una guerra civil con derramamiento de mucha sangre, algo que ha asustado mucho a los ciudadanos de América Latina. El hecho de haber
podido llevar toda esa frustración a las urnas, que el pueblo hubiera podido ir a las urnas, que hubiera votado y que pese a todos los intentos, porque además el poder electoral también está cooptado en Venezuela, haber logrado sacar lo que sacó, bajó muchísimo esa tensión como de esa opción, de la opción de la salida violenta. Ahí no habría que darle, digamos, cierto crédito a Maduro, que aceptó esa vía, es decir, que aceptar finalmente. ¿O es más un crédito a las fuerzas militares? Bueno, un crédito a que aceptó las reglas de la democracia. Bueno, las aceptó porque lo obligaron a aceptarlas. No las aceptó por su propia voluntad. Lo que sí es que el camino constitucional y democrático, que todo el mundo ha dudado que ese sea el camino, sí, que eso puede llegar a un fin. Cuando tú le preguntas a un venezolano, ¿tú crees que esto va a salir por elecciones? Todo el mundo te dice que no, pero todo el mundo sigue el camino. Sí. Entonces todo el mundo sigue un camino que ha ido dando resultados. Y ojalá llegue el resultado hasta el final. Ojalá, porque esa es la mejor manera de salir de una cosa como esta, que es por la vía democrática constitucional. Pero siempre hay esa cosa latinoamericana, que en América Latina ha habido 30 situaciones donde termina todo en una cosa caótica, intervención militar, explosión social. Ojalá eso no ocurra en Venezuela. Y se ha ido avanzando en la dirección, digamos, de una manera muy heterodoxa y bueno, la gente llega, tiene el triunfo, pero dice, ganamos, pero nos van a robar. Y no, ganamos y reconocen el triunfo. Entonces, eso es una parte bien buena de lo que ha ocurrido. Es importante, sí, es muy importante. Sin embargo, también es importante no perder nunca, digamos, los principios claros de la democracia y claves de la democracia frente a este tipo de actuaciones autoritarias que son tan perversas que el día que hacen algo pequeñitico, digamos correcto dentro de los parámetros democráticos, nos parece que ya hay que aplaudirlo. Sí, claro. O sea, tampoco hay que perder esa perspectiva. Y en ese tema concreto, Miguel Enrique, una reflexión sobre, bueno, nuestra democracia en América Latina frente a estos neoregímenes que buscan esas formas sofisticadas, disfrazadas de democracia para hacerse y quedarse eternamente en el poder. Se nos quedó débil la democracia, que igual nunca terminamos de perfeccionar en América Latina, pero se nos quedó débil. Es decir, nuestra democracia se hizo más en el espejo opositor frente a la dictadura tradicional, al chafarote, con kepis, con botas, que se tomaba el poder de frente, que encarcelaba de frente, que mataba de frente, que hacía todo de frente, y no supimos después cómo defender la democracia cuando el que tiene estas ideas autoritarias usa las herramientas democráticas para después dinamitar la misma democracia. Bueno, es que son modelos que han cambiado, modelos políticos. Estos populismos, porque siempre el populismo es algo que está en América Latina, pero estos populismos mesiánicos, autoritarios, donde más importante es comunicar que la misma política, porque ellos van adaptando sus promesas, sus acciones a lo que van comunicando. Es una nueva manera de gobernar y que lo estamos viendo en España de una manera contundente con esta gente de Podemos. Es una cosa distinta y por eso la confrontación más importante es con los medios de comunicación. Entonces la gente no entiende por qué la confrontación es tan importante con los medios de comunicación. Unos grupos políticos que antes de llegar al poder son grupos muy mediáticos, muy contentos con los medios de oposición, pero cuando llegan al poder los medios se convierten en sus primeros enemigos y la gran confrontación es mediática. Entonces son modelos muy sofisticados, en los cuales las defensas tradicionales no operan porque los dictadores hacían tantas arbitrariedades que las defensas eran obvias. Aquí no, aquí el Estado de Derecho, tienen comunicación con el pueblo, se comunican. Chávez era un gran comunicador, establecía una relación emocional con los sectores populares. Entonces tienen que fracasar porque esos modelos fracasan al final. Claro, es que la gran tragedia es que esas defensas que nos estás describiendo, la defensa que nos inventamos en la democracia frente a estos gobiernos autoritarios, son las herramientas que ellos usan precisamente para quedarse en el poder. Sí, tú sabes que el papel del periodismo es muy importante con estos populismos que van creciendo, porque ese es un drama que puede ocurrir en Colombia y puede ocurrir en Perú y puede ocurrir en cualquier país. Y ellos son, cuando están en la oposición, cuando van creciendo, como no tienen atadura, no tienen pasado,
Entonces van utilizando todos los argumentos que describen lo malo de lo que está, porque además no caen en paracaídas, y eso es lo que los va fortaleciendo en la opinión pública. El caso de Podemos en España es muy significativo. Tú ves el Canal 6 en España, TV6, que es un canal muy pro Podemos, y ellos aparecen y hablan y hablan y hablan, son muy convincentes. Si tú no tienes la experiencia de Chávez o algo parecido, terminas siendo convencido por esta gente. Pero tú sabes que detrás de eso no hay consistencia, que ellos se van por la cuestión emocional, no tienen programa, no tienen proyectos. Ellos no dicen cómo van a hacer las cosas. Ellos simplemente critican y dan, digamos, pensamientos generales sobre lo que hay que cambiar, pero no dicen cómo, ni con qué presupuesto, ni cuál es el programa. Se van convenciendo a la gente. Cuando llegan al poder, entonces esos medios de comunicación, ese periodismo que les era muy afín, se convierte en su primer enemigo porque siguen haciendo periodismo. Entonces, ¿cómo defenderse de eso? Bueno, el periodismo tiene que ser más acucioso, hacer más investigación, profundizar en los temas para evitar esto, porque ellos no hacen política, ellos comunican. Ellos logran una especie de encantamiento, y frente a los medios con Chávez sucedió lo mismo. Al comienzo Chávez era un fenómeno que nos resultaba exótico y noticioso por lo diferente, y todos estábamos detrás de Chávez buscándolo y logrando que nos hablara y logrando tener la entrevista. Van generando ese como ese magnetismo. Y su modelo era la tercera vía de Blair, una cosa inglesa, la gente era muy exótico. A la hora de la verdad, ese no era su modelo fue otro. Miguel Enrique, desde el punto de vista de un periodista venezolano, con la experiencia tuya, que has conocido tu país durante tantas décadas, ver que un grupo político afín al gobierno de Chávez, al gobierno de Maduro, bueno, al régimen chavista afín, que ha trabajado con él, que ha hecho incluso contratos, que ha hecho asesorías, hoy en España está tomando un papel fundamental en la decisión para la conformación del gobierno. ¿Cómo lo ves? Danos, digamos, esa perspectiva de Latinoamérica sobre esta situación política en España. Es terrible porque cuando yo he llevado muchos documentos de financiamiento, o sea, las pruebas de financiamiento de Podemos por parte del régimen venezolano además están... ¿Cuánto es? ¿En dinero cuánto es? Tú sabes que ellos financian con maletas de dinero, eso pasó la maleta aquella de la Kirchner de Antonini, entonces se descubren por accidente, pero hay pagos hechos con dólares preferencial que no son accidentes y están registrados y están en la web. Entonces hay pagos de varios millones de euros que están ahí registrados, aparte de toda esta cosa, digamos, informal. Ahora, cuando tú le explicas a alguien en España, tiene la tendencia a decir, nosotros no somos Venezuela. Entonces tú le dices, pero nosotros decíamos que no éramos Cuba, y ahí estamos. ¿Y qué te contestan los españoles cuando ellos están muy convencidos de su europeísmo? Porque también la respuesta siempre es no, nosotros tenemos que, para estar en la Unión Europea, tenemos unos parámetros tan claros y tan serios que no se puede comparar la realidad como de un país allá en América Latina, como en esas... igual nos pasaba a nosotros. Exacto. Nosotros no somos Cuba, es una dictadura de todos los tiempos, nosotros somos un país democrático, no vamos a vivir una dictadura así. Igual los españoles dicen, nosotros no somos el subdesarrollo, somos nosotros... Pero aquí... no están más fortalecidos ellos con la institucionalidad europea, que al final el que se sale de la institucionalidad europea, pues pierde. Siempre te puedes salir de la Comunidad Europea. O sea, el primer año tienen bueno, suponiendo que llegaran al poder, tienen el presupuesto hecho, la Comunidad Europea, todo aquello tienen las manos atadas, pero eso lo pueden ir cambiando. La soberanía cambia las cosas. Entonces, el hecho de que de esa realidad no quiere decir que esa realidad no sea cambiable. Si no significa que en el mundo seamos inmunes a perder la democracia. No somos inmunes, y el peligro del populismo es un peligro terrible, porque el populismo está vinculado al crecimiento del acceso a los medios, de lo que hacen los medios, porque ellos no hacen política, ellos comunican. Entonces, el populismo está vinculado a ese proceso donde el mundo cada día está sujeto a miles de noticias, a miles de formas de ver las cosas a través de las redes, a través de la televisión, de la radio, los periódicos, de todo. Y ellos se montan en eso. Un líder como Felipe González ha sido fundamental también, digamos, como comunidad internacional en la presión para que la democracia en Venezuela
pues, o para por lo menos animar en la lucha por los principios y valores democráticos en Venezuela. Un líder como Felipe González, que no es de derecha, al contrario, implica como al progresismo y al socialismo de Europa. ¿Qué tan importante es la misión de ellos, la función de ellos con los ojos puestos encima de Venezuela? Es importante. Ahora, en el caso de España, bueno, ahí hay un sistema muy complejo, porque igual que en los casos nuestros, el tema de la corrupción es muy fuerte. Entonces ellos nunca han gobernado, no son corruptos, por supuesto, nunca han gobernado. Chávez nunca había gobernado, nunca fue corrupto, y generó el gobierno más corrupto de la historia de Venezuela. Entonces los individuos como Felipe González y toda la vieja guardia del PSOE está horrorizado de que vayan a hacer una alianza con Podemos, y así muchos factores en España. Eso no quiere decir que Podemos va a ser un partido de gobierno. Las fuerzas están todas en contra de ellos. Pero puede ser coalición de un partido de gobierno, y van adquiriendo poder. Sí, pero imagínate, ellos son los defensores de la cultura, de la comunicación. Entonces quieren llegar al gobierno y que les den el Ministerio del Interior, la vicepresidencia, y quieren donde está el poder, donde están las cosas para ejercer su poder y para cambiar. Bueno, si los españoles caen en eso, se les advirtió mucho, mucha gente lo advirtió. Preocupante. Quisiera volver al tema del referendo revocatorio. Para que haya un referendo revocatorio con garantías, con reglas de juego, pues tiene que cambiar el poder electoral en Venezuela, que está cooptado por el gobierno. ¿Cuántos magistrados son del partido del gobierno en este momento? No es solamente el Consejo Electoral, sino que hay un reglamento. Después del referéndum revocatorio que le hicieron a Chávez, que él lo perdió y le hicieron trampa, entonces él cambió el reglamento. Lo cambió de tal manera que no sea posible hacer un nuevo referéndum revocatorio. Entonces hay que cambiar la directiva del Consejo Nacional Electoral para que cambie el reglamento. ¿Y cómo se cambia la directiva del Consejo Electoral? Lo hace la Asamblea. Ya, porque ellos tienen su periodo vencido, ya vienen las postulaciones, entonces en la Asamblea van a postular. De 5 directivos del Consejo Nacional Electoral, 4 son del partido de gobierno. Solamente uno está en la oposición. Solamente uno es de la oposición, entonces así no se puede. Hay que democratizarlo, hay que equilibrarlo para comenzar. Sí, claro. Al cambiar la directiva del Consejo Nacional Electoral, ya es una autopista para el referéndum revocatorio. ¿Y puede la Asamblea, tal cual está conformada, lograr eso? Sí, es su función. Claro, o sea, esa sería una prioridad de todas las prioridades que hay. Esa es una gran prioridad. Y luego de cambiar eso, cambiarían el reglamento, que tendría que cambiar ¿en qué sentido? Explíquele a los que no conocen pues esa minucia de la ley venezolana. Ellos restringieron la manera de firmar para pedir el referéndum revocatorio. Entonces, las firmas ahora son en horas de oficina, queda muy identificada la persona, y después de lo que ha pasado en Venezuela con aquellas listas donde reprimían a la gente después del referéndum, entonces eso hay que liberalizarlo. Entonces no es solamente los porcentajes de firmas para poder lograr el referéndum revocatorio, sino la manera como consigue la firma. Si eso se libera, pues ya se puede hacer de una manera más razonable un referéndum revocatorio. O sea que tampoco todavía está tan fácil hacerlo, todavía queda un tiempo y unas reformas importantes para poder llegar a hacer un referendo revocatorio. Tienes que cambiar el Consejo Nacional Electoral, porque el reglamento lo pueden cambiar en un día, pero la directiva del Consejo Nacional Electoral no lo va a cambiar en un día. Claro. Miguel Enrique, después de tantos años de estar en tu país, de vivir en tu país, de trabajar en tu país, de hacer periodismo en tu país, ¿cómo te sientes sin poder pisar a tu país? Bueno, es horrible, porque imagínate, es país de uno, y además uno tiene todas sus vinculaciones en Venezuela, todas sus raíces. Entonces sentirse un gitano por el mundo entero, por un mes puede ser, pero cuando ya vamos a llegar a un año ya es un poco fastidioso. Y además ver cómo ellos han acabado con el país, cómo han destruido el país. Yo de todas maneras tengo esperanza, porque Venezuela es un país de mucha riqueza. Hay 1.300.000 venezolanos que se han ido de Venezuela huyéndole a la inseguridad personal. La clase media. La clase media, pero más de la mitad de eso regresaría rápidamente. Son gente productiva. Y bueno, y también el pueblo es un pueblo trabajador. A pesar de estos hayan querido cambiar un poco el tema ese paternalista del Estado, todo lo hace el Estado. Pero bueno, en Alemania Oriental fue así, ya Alemania Oriental y Alemania Occidental ya no se diferencian. Entonces, país con riqueza, país con gente,
La ayuda internacional va a fluir de una manera rapidísima, cambiando el modelo, los organismos multilaterales, toda aquella cosa. Yo creo que Venezuela se recuperaría mucho más rápido del pesimismo de algunos venezolanos que yo conozco. Creo que sería más rápido. Bueno, ojalá así sea, Miguel Enrique. Te deseamos que puedas volver pronto a tu país, a un país que acepte la diferencia, que sea tolerante, que podamos vivir realmente en democracia y que Venezuela vuelva a ser un líder democrático en la región. Muchísimas gracias, No, gracias por esta conversación. Muy interesante haberte escuchado.